Bueno, pues es un gusto verles otra vez. Estamos ya listos aquí en la interacción. Confusión, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a grabar. Ahí se me traslapó la voz con la grabación. Bueno, muy bien. Pues bienvenidos a nuestra nueva clase acerca del estudio del libro de Apocalipsis. Estamos ya reunidos desde hace unos minutos, listos para estudiar, y damos la bienvenida a los que se comienzan a conectar a través de, pues, la internet. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y quiero invitarlos a que, si traen Biblia o si tienen su Biblia a la mano, la vayan alistando para poder compartir ahí la lectura. Yo también voy a compartir mi pantalla con ustedes y mis notas para que podamos estar todos viendo ahí lo mismo. Así que voy a comenzar haciendo precisamente eso. Compartir mi pantalla con ustedes. Y ahí voy a abrir mis notas. Bueno, entonces, ya hemos dicho que el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, a ver, permítanme, Apocalipsis 2 y 3. Ahí está. Hagamos un repaso comenzando donde nos quedamos en la ocasión anterior. Mensaje a las 7 iglesias, ya dijimos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahí están las 7 y ahorita estamos enfocados en Filadelfia. En Filadelfia. Empezamos en el estudio anterior a conocer el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. Solamente pudimos abarcar el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 8 en delante. Bueno, solo para volver a poner en contexto, la isla de Patmos, ahí en el mar, enfrente de la costa de lo que hoy se llama Turquía, en aquel tiempo se llamaba Asia. Se envía el mensaje a las 7 iglesias siguiendo la ruta postal del tiempo aquel, empezando por Éfeso, siguiendo por Esmirna, luego Pérgamo, Tiatira, descendiendo hacia el sur, hacia Sardis, y luego 30 millas hacia el sureste está Filadelfia, ahí en el círculo, como podemos ver. Hemos visto también la secuencia lógica que el mensaje del Señor sigue a cada una de las iglesias, empezando con una descripción de sí mismo, que es lo que vimos la semana anterior. Luego, para dar un elogio a la iglesia. Después, un reproche cuando lo hay. En el caso de Filadelfia, no hay reproche a la iglesia, sino a los enemigos de la iglesia. Después, un llamado a responder ante ese reproche o ante la realidad que están viviendo, y una advertencia de las consecuencias que van a sobrevenirse si se descuida ese reproche. Y finalmente, una promesa. La semana anterior, entonces, vimos la primera parte, que fue precisamente la descripción del Señor Jesucristo ante la iglesia. En esa descripción vimos que el Señor Jesucristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad divina y mesiánica sobre todos. Y las palabras que él usa es: el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Vamos a continuar entonces con los versículos 8 en delante del capítulo 3. Y para eso le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga el favor de leer bueno, lo voy a leer yo porque ahí está muy obvio. Dice: el Señor Jesús les dice a ellos, hablando acerca de, pues, el elogio que tiene para darles, les dice: yo conozco tus obras. Esta frase es prácticamente repetida a cada una de las iglesias. ¿Se acuerdan cuando vimos en el primero de todos los temas de esta serie, la introducción? Es típica la introducción de un reconocimiento de Cristo de las obras de cada una de las congregaciones. Y esta no es la excepción. Él les dice: yo conozco tus obras. Y con esa frase básicamente está diciendo el Señor que Él no necesita que nadie le ponga el día. Él sabe muy bien. Y nos recuerda lo que Él dijo, lo que se dijo de Él en Marcos 2:8. Jesús García, lee por favor ese versículo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Gracias. Y también el siguiente. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondieron. ¿Perdón? No, adelante.
Ok. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Gracias. ¿Qué tienen en común los dos textos bíblicos? ¿Qué tienen en común? La pregunta. ¿Ok? Y No solo conociendo, la pregunta, sino que dice que Jesús conocía. En uno dice que el Señor conocía lo que había en sus corazones y en el otro dice que el Señor conocía sus pensamientos. De modo que el Señor Jesús no necesita, ni necesitó cuando anduvo aquí en la tierra, ni necesita ahora que nosotros le digamos las cosas porque Él lo sabe todo. ¿Está claro, hermanos? ¿Cómo se le llama a ese atributo de saberlo todo? omnisciencia. Sí. Omnisciencia. Del latín, ¿verdad? Omni, todo, ciencia, conocimiento. Saber. Todo lo sabe. ¿Quién es el único que lo sabe todo? Dios. Dios. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús conociera los pensamientos, conociera los corazones, lo que había en sus corazones y también sus obras sin que nadie le dijera, es una evidencia más de su divinidad. ¿Está claro? Sí. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar viendo nuestros apuntes. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla con ustedes. Veamos. Dice, estamos en el versículo 8, estamos hablando del elogio de Cristo. Ya les dijo, yo conozco tus obras. Ahora, si ustedes observan el resto del versículo, dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a analizar este versículo de forma regresiva. Comencemos con la última línea. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir Jesús con esa frase? ¿Qué está reconociendo? Bueno, en primer lugar, el Señor está reconociendo a través de esa frase que ellos, a pesar de la hostilidad que hubieran vivido, de la persecución de la que hubieran sido objeto, ellos se mantuvieron fieles a su confesión cristiana. No se avergonzaron de declarar a Cristo como su Señor. Siguiente frase de forma regresiva. Dice, porque tienes un poco de poder. Ellos habían sido fieles a Cristo a pesar de tener poco poder. Y deben de saber ustedes que la palabra poder que se usa aquí es la palabra dinamis. Otros la leen como dunamis. Ahora, yo sé que la palabra dinamita viene de eso, pues no tiene nada que ver dinamita con el significado de la palabra original. Solamente una coincidencia. La palabra dinamis en griego significa capacidad. ¿Qué significa, dije? Capacidad. Ok, entonces cuando tú oyes la palabra capacidad, ¿qué viene a tu mente? Dame unos ejemplos, algún voluntario. Es algo sobre entendimiento, pues, No, sobre volumen. volumen. Ok, Pocas. cuando digo capacidad no me refiero a ese tipo de capacidad, pero es una buena observación, qué bueno que lo menciona, porque una persona podría llegar a esa conclusión. Poder. Sí, poder, Poder. exactamente, pero ¿en qué sentido? Es Habil- el poder de que tú puedes hacer cosas. Como la habilidad. Habilidades, exactamente. Tener las posibilidades y las capacidades para realizar ciertas acciones. Eso significa la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando, por ejemplo, esta palabra dinamis se usa en otro sentido, no solo como poder, sino también se traduce como milagro a veces. Y eso es cuando describe las acciones de Dios sobrenaturales. O sea, que Dios tiene el poder para hacer cosas que rebasan las leyes establecidas. ¿Me doy a entender? Pero la idea de fondo es la misma. Dinamis significa capacidad. Entonces, cuando Dios está diciendo de la iglesia que la iglesia tiene poco poder, no se refiere a un poder mágico, así como lo de los Jedi, ¿no? La fuerza. No, no es ese tipo de poder, ¿no? Más, dice el otro allá, el de allá, ya saben quién. Más. No está hablando de eso, de un asunto místico, está hablando de posibilidades o capacidades. Eso puede implicar que la iglesia era una iglesia de pocos recursos económicos, probablemente, de pocos miembros, porque
tal vez no era una iglesia muy grande, o de pocos talentos, o sea, no había gente muy habilidosa, muy diestra para hacer muchas cosas, gente sencilla como ustedes y como yo. Pero eso no fue un impedimento para que ellos fueran fieles a su profesión, a su confesión cristiana. ¿Me estoy dando a entender? Es relevante mencionarlo porque ese sentimiento de incapacidad es muy común entre la mayoría de los cristianos. Hace poco estaba viendo yo el sermón de un predicador que una amistad mía me recomendó ver. Me dijo, mira este sermón, mira el sermón de este pastor. No lo quería ver porque tenía yo mis prejuicios de ese predicador, ¿no? Bueno, no son prejuicios, son juicios bien fundados, porque yo lo he escuchado enseñar cosas que no están bien, entonces yo dije, no voy a escuchar a esa persona porque ya sé que no es un maestro fiel de la palabra. Bueno, sea como sea, terminé viendo el sermón porque me lo insistió mi amistad, y por la amistad que le tengo, pues miré el mensaje, y después que vi el mensaje quedé impresionado por la buena teología que tenía el mensaje y por la capacidad que tiene el hombre para comunicarse. Es un hombre con mucho carisma, muy talentoso para hablar en público o hablar delante de la cámara. Cuando terminé de ver ese mensaje, me dio gusto que haya predicado con buena teología. Me dio gusto. Dije, bueno, valió la pena haberlo visto. Tal vez por eso me dijo esta persona que mirara el mensaje. Porque cuando la persona me dijo que mirara ese mensaje, yo le dije, la verdad no lo quiero ver porque es un maestro de mala teología. Y me dijo, velo, por eso ve ese mensaje. Entonces, ok, lo voy a ver, pues. Lo vi. Y ya que lo vi, dije, no, pues corrigió cosas que ha dicho en el pasado. Qué bueno, me dio gusto haber oído eso. Pero me impresioné de la labia que tiene. O sea, tiene una capacidad, una elocuencia, un carisma, una capacidad de discurso, de vocabulario. Cuando terminé de escuchar ese mensaje, simplemente dije yo, no cabe duda que hay personas a las que Dios ha dotado de un gran, gran carisma. O sea, yo no creo que yo tenga ni el 10% del carisma que tiene ese predicador. Y si algunos de ustedes me consideran un buen maestro, pues yo no me considero un mal maestro tampoco, pero ese tiene un gran carisma para hablar en público. O sea, yo reconozco mis limitaciones. Entonces, cuando uno ve predicadores como esos, si uno no tiene la mente de Cristo, uno dice, renuncio. Renuncio. No, pues es que eso sí es carisma, eso sí es predicar, eso sí es ir a nada más cómo maneja el lenguaje, el vocabulario, o sea, es fácil uno dejarse llevar por las apariencias. Porque conoces a alguien que tiene gran capacidad y tú dices, no, pues yo estoy en pañales, yo no sirvo para nada. ¿Alguna vez se sintieron así? No, ¿para qué evangelizo? Mejor que evangelice él o ella, ¿no? Y para qué aconsejo, yo mejor me quedo calladote. Entonces, cuando uno mira sus capacidades y las compara con otros, ¿cómo se siente uno? Desanimado. Sí, ¿verdad? Se siente admirado por la capacidad de la persona, pero al mismo tiempo intimidado, porque dices, no, es que yo no soy así. Yo no tengo ese conocimiento, yo no tengo esa experiencia, yo no tengo esa capacidad, no tengo ese dominio, no tengo ese carisma, no tengo ese rostro, ¿verdad? Mira nada más el que tengo yo. Mejor me pongo máscara porque si no, huyen. O sea, entonces uno encuentra una y mil razones por las cuales ni siquiera intentarlo. Aquí tenemos un elogio a una iglesia que tenía poco poder, o sea, poca capacidad, pero no tiene ningún reproche delante de Cristo. Así que ánimo, mis hermanos, ánimo. Esto nos debe animar a todos. Cristo hace más a través de personas fieles que de personas carismáticas. Entonces, la disposición está al alcance de todos. El carisma no. Hay unos que no, la verdad, no tenemos así tanto carisma, que digamos.
Y a pesar de eso, la gracia de Dios compensa cuando hay un corazón dispuesto. Así que esto nos aliente a todos. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Hay mucho que aprender. ¿Seguimos todavía? Estamos en forma regresiva, ya vimos qué significaba que tenían poco poder. Luego dice el Señor que el Señor había puesto, dicen, observen esto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces, la razón por la que el Señor abrió esta puerta abierta es porque, aunque ellos tenían poca capacidad, poco poder, habían sido fieles. Entonces, ¿qué significa esta frase? La frase he puesto, en griego literalmente dice he dado. He dado. Dice he dado, y luego la frase que está aquí más adelante, puerta abierta. Esta frase he puesto y la palabra abierta, ambas están en el tiempo perfecto. En tiempo perfecto. El tiempo perfecto se usa en griego de la misma forma que se usa en español y en inglés. El tiempo perfecto expresa una acción pasada con efectos presentes que continúan en el futuro. O sea, explico. Yo quería tener mi pizarrón, pero no logré habilitarlo hoy, así que se los voy a describir aquí. Imagínense que hay una línea en el tiempo. ¿Está claro? Una línea en el tiempo. Aquí al centro más o menos de mi rostro está el tiempo presente. Aquí el tiempo pasado y luego para acá el tiempo futuro. Ok, entonces, el tiempo presente simple o el pretérito perfecto simple es una acción que se hizo en el pasado una sola vez. Es como si yo dijera, yo puse dinero en el banco. Cuando tú escuchas eso, ¿cuántas veces vienen a tu mente que yo hice esa acción? Solo una, y que lo hice en el pasado. ¿Me estoy dando a entender? Yo puse. Si yo dije, yo ponía dinero en el banco, todavía es tiempo pasado, pero ya no es solamente una vez, sino que es continuo en el tiempo pasado. Yo ponía dinero en el banco cuando era joven. Entonces, esto, al escuchar tu cerebro ponía, interpreta que en el pasado yo empecé a poner dinero en el banco y seguí poniendo dinero en el banco y terminé de poner dinero en el banco después de un periodo de tiempo. Todo se completó en el pasado. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? A eso gramaticalmente se le llama en español pretérito imperfecto. ¿Ok? El otro es pretérito perfecto simple y este es pretérito imperfecto. Entonces, cuando yo digo, yo he puesto dinero en el banco desde los 25 años, desde que tenía 25 años. Cuando tú oyes eso, he puesto dinero, entonces tú dices, él puso dinero en el banco cuando tenía 25 años y ha seguido poniendo dinero y sigue poniendo dinero hasta el día de hoy y parece que tiene planes de seguir poniendo dinero en el futuro. Eso es un tiempo perfecto. Es una acción que comenzó en el pasado, pero todavía tiene efectos hasta el tiempo presente y con una perspectiva hasta el tiempo futuro. Ya sea que comenzó en el pasado y siguió sucediendo de manera repetitiva hasta el día de hoy, o que comenzó en el pasado y no se ha interrumpido hasta el día de hoy. ¿Me estoy dando a entender? Una acción continua. Sí, continua hasta el presente, porque el imperfecto es continuo, pero en el pasado empieza y termina. También es continua, pero en el pasado, mientras que el perfecto empieza en el pasado y continúa hasta el presente. ¿Ok? Por eso el tiempo perfecto tiene algo de pasado y algo de presente. Ahora, ¿a qué viene toda esta explicación? Los vuelvo a llevar al texto para que puedan entender por qué estoy mencionando esto. El Señor Jesús dice ahí, he puesto, y eso está en tiempo perfecto en griego. Es decir, que el Señor Jesús abrió una puerta para ellos y la ha mantenido abierta desde que la abrió. ¿Me doy a entender? Entonces, y luego vemos también la frase que dice, he dado. Te he dado. Acuérdense que les dije que la palabra he puesto, literalmente en griego es he dado. Voy a enseñarles el texto griego por acá.
A ver, aquí lo tengo en inglés, espérenme. Vamos a la Biblia de las Américas. Estamos en Apocalipsis 3:8. Dice, yo he puesto, y la palabra he puesto es esta, dedoka. En griego es el perfecto del verbo didomi, que significa dar. Fíjense bien, les enseño. Los que... Aquí está, dar, conceder, permitir, entregar. Ese es el verbo que se pronuncia didomi. Y en su forma perfecta, he dado. ¿Dónde está? Aquí, a ver. ¿Dónde está otra vez? Dedoka. Aquí dice claramente, aunque en inglés, pero ustedes pueden ver, dice el tiempo perfecto. Perfecto, indicativo, activo. Bueno, es para los que no saben griego, pero quieren aprender un poquito algo o simplemente por curiosidad. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que por causa de la fidelidad de ellos, Cristo les abrió una puerta. Ahora vamos a leer lo siguiente. Empezamos con esto. ¿Qué significa la frase puerta abierta? Vamos a ver algunos textos de la Biblia. Puerta abierta significa oportunidad para hacer ministerio, progreso en el ministerio. Fíjense cómo usa Lucas en Hechos 14:27 la frase puerta abierta. Vamos a Hechos 14:27. Ok, vamos a ver. Ahí está. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Como pueden ver, aquí se usa la frase abrir la puerta en sentido figurado. ¿Y qué significa eso? Que los gentiles estaban respondiendo a la predicación misionera. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Entonces, abrir puerta en términos espirituales quiere decir hacer prosperar la palabra de Dios, prosperar el ministerio de un misionero, un evangelista en este contexto. Vamos a ver otro ejemplo de la frase. Vamos a leer ahora 1 Corintios 16, versículo 9. Si alguien lo tiene, puede irlo leyendo. Si no, pues ahorita lo encuentro yo. 16:9. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Gracias. Ahí está otro ejemplo. ¿Qué significa puerta abierta? Oportunidad de ministerio. Un ejemplo más. Ahora, 2 Corintios 2, versículo 12. Vamos a 2 Corintios 2:12. ¿Alguien quiere leerlo? Ahí está en la pantalla. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Una vez más, otro ejemplo, ¿verdad? De que abrir puerta es lo mismo que oportunidad de ministerio. Y finalmente, Colosenses capítulo 4, versículo 3. ¿Alguien que lea, por favor? Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Muchas gracias. Entonces, estamos diciendo que el texto que dice, volviendo al pasaje anterior, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. A la luz de estas referencias, de estos pasajes paralelos, ahora sí puede leer a alguien, por favor, ahí. Como puerta abierta, progreso en el ministerio. Como resultado de haber sido fieles al confesar públicamente su fe en Cristo ante las autoridades romanas, el día que fueron acusados falsamente por los judíos, el Señor soberanamente abrió una puerta de oportunidad para ejercer su fe con libertad. Gracias. Entonces, así. Y permiso de las autoridades locales. Gracias, perdón, me adelanté. Ok, entonces, fíjense qué interesante está este asunto. La forma en que se presenta el texto más o menos está comunicando esta idea. Por cuanto no has negado mi fe. Ahora, observen, los voy a llevar otra vez al texto para que vean algo interesante. Al texto, a la Biblia.
Estábamos en Apocalipsis. Apocalipsis 3:8. Quiero que observen esto. Dice. Ok. Dice. Sé de ti las obras, he aquí, he dado delante de ti una puerta abierta, que ha sido abierta, la cual nadie puede cerrar, nadie la puede cerrar. Dice, porque pequeña, micrán, tienes poder o capacidad, porque tienes poco poder, capacidad, y fíjense bien esta palabra, que en griego suena así, Teresas muton logon, kiuk. Estas dos palabras, esta, Teresas, y esta otra, erneso, no están en tiempo perfecto, están en tiempo auristo. ¿Y eso qué, pastor? No empiece con sus rollos. Bueno, les voy a explicar por qué. Porque es importante. Hay una diferencia entre el tiempo auristo y el tiempo perfecto en griego. Yo sé que no saben griego, pero saben español y les explico en español. Okay, ¿se acuerdan que les expliqué la línea del tiempo? Presente, pasado continuo, es decir, imperfecto, pasado con efectos hasta el presente, tiempo perfecto. Ok, en griego le llamamos aoristo a lo que en español le llamamos pretérito perfecto simple. Una acción en el pasado que se completó, una sola acción, un punto en el pasado. Así que, si volvemos a leer el pasaje, esta es la traducción exacta del pasaje. Aunque aquí dice, has guardado y has negado, en español se lee en perfecto porque tiene el auxiliar haber. Has negado, que se forma un tiempo perfecto, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto en español, que es perfecto, se forma con el auxiliar haber más el pasado participio de los verbos. Ya, por favor, pastor, no se tormente con gramática. Ok, está bien. Entonces, en lugar de traducir has negado, literalmente el texto griego dice negaste. Es solo una ocasión específica. Guardaste y negaste. A ver. ¿Qué está diciendo Cristo? Lo que está diciendo Cristo es que hubo una ocasión muy específica en que la iglesia fue confrontada, fue tentada, fue puesto a prueba. Hubo un día, hubo un evento, no se nos dice cuál, pero algo pasó en la historia de la iglesia en Filadelfia, o su pastor o la iglesia, en donde fueron confrontados a decidir públicamente si se iban a declarar como cristianos o no. Y en ese día ellos dijeron, no importa lo que pase, venga lo que venga, somos cristianos y Cristo es el Señor. Entonces, como resultado de eso, por haber sido fieles en ese evento, Cristo dijo, ese día que tú decidiste ser fiel, ese día yo abrí una puerta para ti y nadie va a cerrar esa puerta. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Sí. Esto es lo que estoy diciendo y esto es una implicación práctica. Escuchen. Hermanos, hay momentos decisivos, cruciales en la historia de cada creyente y en la historia de cada iglesia. En la historia de la vida de una persona y en la historia de la vida de una iglesia, hay momentos decisivos en las que son puestos a prueba. Y el resultado de lo que nosotros decidamos ese día delante de Dios puede tener un efecto irreversible para siempre. ¿Entienden lo que digo? El día que esa iglesia fue puesta a prueba y respondió con fidelidad, Cristo abrió una puerta para ellos que nadie iba a poder cerrar. Es decir, Cristo les abrió una oportunidad que no se les concedió a otros. Ahora quiero compartir mis notas una vez más y pedir a alguien de ustedes que me haga el favor de leer lo siguiente. ¿Quién me hace el favor? Cristo soberanamente decide que algunas iglesias y cristianos sufran por la fe, como la iglesia de Esmirna y como Antipas 2:10-13.
mientras que concede a otros que puedan cumplir su ministerio sin impedimentos seculares, como la iglesia en Filadelfia. Agradezcamos eso. Muy bien. O sea, estoy hablando de Apocalipsis, miren. En pasajes como Apocalipsis 2:10 ustedes han de recordar, ya lo estudiamos a su debido momento. Dice, solo para recordar, dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la, ¿qué? Hasta la muerte. Está hablándole a la iglesia en Esmirna, ¿se acuerdan? Luego, a la iglesia que está en Pérgamo. Dice versículo 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué estamos diciendo? Miren, hay personas, hay cristianos y hay iglesias a las que Dios permite que sean puestos a prueba y luego ellos son fieles al Señor, pero por ser fieles al Señor, ¿qué les pasa? Los matan, como mártires pueden morir, como Antipas, o los persiguen todavía más, como la iglesia de Esmirna. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hay personas, hay cristianos y hay iglesias a las que Cristo elige en su soberanía para dejarlos padecer, dejarlos sufrir. ¿Me doy a entender? Y hay otras iglesias, como la de Filadelfia, a las que si ellos son fieles, Cristo va a detener la persecución y les va a abrir una oportunidad que nadie va a poder cerrar por haber sido fieles. Entonces la pregunta es, ¿quién decide de cuál tipo de iglesia o de cuál tipo de cristiano vas a ser tú? ¿Quién decide si por testificar de Cristo te persiguen y hasta terminas de mártir, o si por testificar de Cristo el Señor te abre una puerta de ministerio que nadie va a poder cerrar? ¿Quién decide eso? Pregunta. Cristo. Cristo. A unos martirio y a otros puerta abierta. Eso, hermanos, es lo que llamamos la soberanía de Dios. ¿Me entienden? Ahora, levanten las manos los que tienen espíritu de mártir. A ver. Nadie quiere morir. Yo no quiero que me maten por causa de Cristo. Pero si me toca, pues espero que Él me fortalecerá y no me voy a retractar. ¿Me entienden? Hubo un hombre que se llamó Thomas Cranmer. Thomas Cranmer fue un inglés que vivió en el tiempo de la Reforma. Thomas Cranmer, cuando oyó de la Reforma que la iglesia de Alemania se había abierto a las Sagradas Escrituras, él creyó también y trajo eso a Inglaterra, influyó en el rey de Inglaterra, en el rey Enrique VIII. El rey Enrique estaba más interesado en divorciarse de su mujer que en la Biblia, y como la iglesia católica no lo dejaba divorciarse, entonces dijo, pues me hago protestante para divorciarme y casarme con otra. Nada más lo hizo como 4 veces, hombre, pues no exageren, ¿no? Pero bueno, eso hizo que Thomas Cranmer pues recibiera ciertos beneficios del rey. Finalmente el rey Enrique VIII terminó independizando la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma y así nace la iglesia anglicana que conocemos hoy. El asunto es que cuando se muere Enrique VIII y viene su hijo, Eduardo VI, también protestante, entonces Thomas Cranmer todavía tuvo más privilegios. Escribió el libro de la oración común, pero el libro de la oración común era una guía para que los cristianos celebraran un culto en las iglesias anglicanas con un balance, según él, Thomas Cranmer, un balance entre teología protestante, pero ritos católicos. O sea, él quiso, según él, muy inteligente, encontrar el punto medio, ¿no? Quiso, pues, revolver los dos mundos, pero no le fue bien, porque aunque eso se implementó en la iglesia de Inglaterra, y se implementó y hasta el día de hoy se practica, el libro de la oración común que escribió Thomas Cranmer, cuando muere Eduardo VI viene su hija, una media hermana de él, y se convierte en reina.
Isabel. Pero después Isabel es quitada y viene la otra media hermana de Eduardo y ponen a María Tudor. ¿Algunos han oído de María Tudor? ¿Sí? Tudor con T, no con S, no sudor, Tudor, ¿ok? María Tudor se ganó un apodo. ¿Alguien sabe cuál es el apodo de María Tudor? A ver, ¿quién sabe? La sanguinaria. La sanguinaria. Le ganaron, Rafael. ¿Y saben por qué le decían la sanguinaria? Porque era católica hasta el tuétano. Y cuando ella llega al poder, no, hombre, empieza a perseguir a todos los protestantes. Mandó matar a miles. Entonces Tomás Kramer, pues le fue como en feria. Arrestaron a él y a sus amigos, los pusieron en la cárcel. Y entonces Tomás Kramer, ¿qué creen que hizo? Pues algunos ya leyeron la historia. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Se retractó de su fe protestante y se hizo católico otra vez. Por salvar su vida. Entonces, él pensó que le iban a perdonar la vida al retractarse. ¿Pero qué creen que dijo la reina? Pues no, lo vamos a ejecutar todavía, por traidor. Entonces, cuando él ya la vio perdida, entonces la reina le dijo, bueno, prepárate un sermón, Tomás Kramer, y te voy a dejar una última vez, antes de morir, que prediques para que te arrepientas públicamente y así la muerte va a ser más light para ti. Entonces, escribe tu sermón, mándamelo, quiero leerlo y entonces ya lo predicas y ya te mueres con una muerte misericordiosa, dijo la reina. Él escribió su sermón donde estaba su retractación y todo, lo leyó la reina, dijo, buen sermón, ok, denle permiso. Le dieron el púlpito otra vez ahí en la catedral de Westminster, en la abadía de Westminster, se para Tomás Kramer delante de la reina y de todos los potentados a dar su disculpa y lo que dice, me arrepiento de haber negado la fe de Cristo. Todos ustedes están mal. El catolicismo y cualquier religión que no se apegue a los principios del Nuevo Testamento no es una iglesia. Y no, hombre, les dio, pero con todo. No, lo bajaron a rastras y prendieron la hoguera y se lo llevaron de ahí al fuego. Y dice la crónica que cuando llegó al fuego, Tomás Kramer dijo, solo quiero pedir un último privilegio. Y le dijeron, ¿qué quieres hacer? Y dice la crónica que él estiró la mano derecha al fuego y dijo, la mano con la que firmé mi retractación de la fe bíblica es la primera que debe ser quemada, porque yo confío solo en Cristo, solo por la fe. Y dicen que él estiró la mano al fuego primero y después lo aventaron al fuego y murió quemado. Entonces es una historia así de terror, parece, ¿verdad? De terror. Pero un hombre que luchó con su fe y al final se definió y al menos en el último momento pudo confesar a Cristo, ¿verdad? Entonces, hay veces que Dios permite que algunos creyentes confiesen su fe y todavía sufran. Pero hay otras veces que Dios permite que algunos confiesen su fe y como resultado obtengan victoria. Solo Cristo puede decidir qué le va a tocar a cada uno, pero no lo vas a saber hasta que no confieses a Cristo con fidelidad. ¿Me doy a entender? Dices, no, pero es que no me conviene. ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si yo confieso a Cristo y pierdo mi trabajo? Pues ese es el riesgo. O me deshereda mi abuelita, ¿verdad? O qué sé yo. Bueno, puede ser. O puede ser que no. Puede ser que no. Lo importante es ser fieles. Pues vamos a seguir con la lectura. Al menos vamos a tratar de terminar este versículo porque ya estamos sobre el tiempo otra vez. Bueno, por ahora, hermanos, ¿se dan cuenta de cuáles somos nosotros? ¿De los privilegiados o de los martirizados? Aquí nosotros en Estados Unidos. Privilegiados. Entonces hay que aprovechar y estar agradecidos. Porque si hubiéramos estado en otros lugares, tal vez hubiéramos sido de los que sufren. ¿Me doy a entender, hermanos?
Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Ahora vamos a ver el siguiente versículo. Ahora vamos a ver el reproche, pero no para la iglesia, para sus enemigos. Vamos a pedirle a uno de ustedes que lea, por favor. Aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Gracias. Adelante. Sinagoga de Satanás. Compárese con el 2.9, o sea, como ya habíamos leído de esto en la iglesia a Pérgamo, pero nada más es una mención. Adelante. Los judíos de la sinagoga de Filadelfia sabían que su relación con Dios no era correcta, pero simulaban lo contrario. Reclamaban ser el verdadero pueblo de Dios y estaban dispuestos a mentir contra los cristianos entre las autoridades. ¿Entienden de dónde sacó eso? ¿Cómo sé eso? Porque Cristo es muy claro. Observen, dice, el Señor Jesús está hablando, dice, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que ¿qué? Mienten. 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 Ellos sabían que ellos no tenían una correcta relación con Dios, aunque guardaban los ritos del judaísmo y iban a la sinagoga los sábados, pero ellos sabían que en su corazón había maldad, pero no les importaba. Los celos, consumidos por los celos y por la envidia de ver que los cristianos empezaban a crecer y que ganaban el favor de algunos, se llenaban de odio contra ellos y levantaban falsos acusándolos. ¿Como cuáles? Decían que los cristianos eran unos revolucionarios sediciosos en contra del emperador, que era una mentira. ¿Me doy a entender? ¿Sabían que los cristianos podrían perder la vida si alguien los denunciaba? ¿Saben ustedes que cuando las primeras persecuciones iniciaron, los judíos estaban exentos de presentar sacrificios de adoración al emperador? Ellos quedaban exentos. Y cuando Roma distinguió que los cristianos y los judíos no eran el mismo grupo, entonces sí exigió que los cristianos ofrecieran adoración al emperador, pero los judíos no. Los judíos sí tenían ese privilegio y se ensañaban con los cristianos por celos. ¿Me doy a entender? Y Cristo está haciendo un severo reproche a los judíos por su mentira, por su hipocresía. Continuamos. ¿Quién lee ahí? Esos judíos pensaban que adoraban a Dios en la sinagoga, pero servían a Satanás al perseguir a los cristianos. Y yo no lo digo, pero lo dice el texto, ¿verdad? ¿Sinagoga de quién? De Satanás. De Satanás. Ahora, obviamente, no está diciendo que era una sinagoga que tenía el macho cabrío ahí, el pentagrama, y que, o sea, no está hablando de eso. No es sinagoga de Satanás en ese sentido. ¿En qué sentido lo es? A ver, ¿qué opinan? ¿Me doy a entender lo que estoy preguntando? En el sentido de que no reconocieron al Señor Jesucristo como Dios, ¿Qué usaban en las sinagogas para estudiar? el Antiguo Testamento. Las escrituras, sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Qué más hacían en la reunión de la sinagoga? ¿Qué piensan ustedes? Si es que saben. ¿Oraban? ¿Oraban? ¿A quién oraban? ¿A Dios? Al Dios de Israel. ¿Qué más hacían? ¿Alababan? Alababan, cantaban los salmos. ¿Cuáles salmos? De las sagradas escrituras. Cantaban al Dios de Israel, oraban al Dios de Israel, ofrendaban al Dios de Israel porque se colectaban limosnas. Pero Y leían las escrituras del Dios verdadero. Y a pesar de todo eso, a quien verdaderamente servían, ¿a quién era? Satanás. A Satanás, su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, a ver, evangélicos, ustedes que les gusta tanto echarle tierra a los católicos, Ajá. todavía podemos tener las escrituras, cantarle al Señor, orarle al Señor, ofrendar al Señor, y todavía el Señor podría no hacer el reproche de que el diablo es el Señor a quien servimos. Mucho cuidado. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hacía la diferencia? ¿Qué es lo que convierte a una iglesia? ¿Qué es lo que convierte a la gente que asiste o es parte de una iglesia
que sean siervos de Dios o siervos de Satanás? A ver, les pregunto, díganme ustedes. La verdadera adoración. ¿Cuál es esa? Obediencia. De la obediencia al Señor, la palabra. Vamos a estudiar algunos textos para encontrar algo de pistas en la Biblia. ¿Les parece? Miren, ¿qué era un verdadero judío según Dios y no según ellos mismos? Vamos a ver. En primer lugar, un verdadero judío, ¿qué dice ahí? El verdadero Juan. El verdadero judío ante Dios lo era por un corazón regenerado. Muy bien. Un corazón regenerado. ¿Cómo? Un corazón regenerado. Claro que sí. Recientemente, no recuerdo dónde leí, creo que, no sé si fue alguien que me escribió un comentario en alguno de mis videos, un comentario, me acusó de, creo que de hereje, porque me dijo que no había regeneración en el Antiguo Testamento, porque no hay un versículo que mencione que regeneración en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar que sí había regeneración en el Antiguo Testamento, con base de dos maneras, miren. Para empezar, ¿qué es la regeneración? A ver, ¿qué es la regeneración? Nuevo nacimiento. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabemos que sí tuvo que haber regeneración en el Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene alguna idea? No. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo que es necesario para entrar al reino de Dios? Nacer de nuevo. Entonces, si no había regeneración en el Antiguo Testamento, no va a haber nadie del Antiguo Testamento en el cielo. Así de sencillo. ¿O no? Digo, ¿cómo aplican ustedes la lógica entonces? Si Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y luego tenemos a Cristo transfigurándose y se le aparecen Moisés y Elías. Entonces, ¿tenían vida eterna Moisés y Elías, sí o no? Sí. Sí. Entonces no experimentaron regeneración ellos. A fuerzas. A fuerzas, porque si no, ¿cómo vieron el reino de Dios? ¿Me doy a entender? Sí. Segundo, el texto. Hay textos del Antiguo Testamento. No lo vamos a ver todos, por eso lo vamos a ver uno. Miren, un ejemplo está allí en Deuteronomio 36. Vamos para allá. Deuteronomio 36. Leemos. Dice, ¿alguien quiere leer? Además, Señor, lea, hermana. además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Gracias. Este pasaje, hermanos, está en medio de las bendiciones y de las maldiciones del pacto palestino. Del pacto, es decir, Dios les promete darle la tierra de Palestina a ellos si son fieles al pacto, de guardar sus mandamientos. Si obedecen sus mandamientos, habrá bendiciones. Si desobedecen a sus mandamientos, habrá maldiciones. ¿Me doy a entender? Pero llegan ustedes a este versículo, dice, no pueden obedecer sus mandamientos, se los va a demostrar Dios. La única forma en que ellos van a llegar a obedecer y cumplir las exigencias del pacto va a ser cuando Dios circuncide los corazones de ellos. Entonces sí van a poder amar al Señor y guardar sus mandamientos. Otra vez, los llevo al texto. Observen. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Amén. Para que ames al Señor tu Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, observen el contexto. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. Entonces, como pueden ver, para que el pueblo de Dios pudiera amar a su Señor, necesitaba que primero Dios hiciera una obra en los corazones de ellos. Eso, hermanos, de la circuncisión del corazón, ¿qué es? Es eso, hermanos. Es la regeneración. ¿Me doy a entender?
Entonces, ¿a qué todo esto, Pastor Luis? ¿Por qué llama el Señor Jesús a los judíos de la sinagoga de Filadelfia sinagoga de Satanás? Porque aunque leyeran las Escrituras, aunque oraran al Dios de Israel, aunque cantaran al Dios de Israel, aunque dieran limosna, no habían experimentado una regeneración. Eran externos sus actos religiosos, pero no venían de un corazón renovado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Lo mismo puede pasar en nuestra iglesia. De poco sirven todos nuestros ritos si no vienen de un corazón renovado. A través del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que Cristo ha hecho la obra de la regeneración. ¿Me doy a entender? Bien. Hay otros pasajes ahí paralelos que podemos leer como complemento a este punto. Romanos 2, 28 y 29. ¿Por qué estamos contestando la pregunta, ¿quién es el verdadero judío delante de Dios? Romanos 2, 28. Vamos para allá, o si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Leo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y también podemos leer cómo opera Dios ese cambio en Colosenses 2:11. Observen. ¿Alguien quiere leerlo? Está hablando de la circuncisión del corazón. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe. ¿Observan eso, hermanos? Es la fe, es la fe. Ahora, en el Antiguo Testamento ellos practicaban el rito de la circuncisión en los varones a los 8 días de nacidos para ser parte del pueblo del pacto. Pero en el nuevo pacto ya no practicamos ese rito. El rito que Cristo escogió para demostrar la circuncisión del corazón es el bautismo, hermanos. El bautismo después de la conversión. De nada sirve bautizar a un bebé si el bebé no ha experimentado una auténtica conversión a Cristo. ¿Me explico? Muy bien. Y el último pasaje que tenemos ahí en nuestra lista tocante a este punto es el de Gálatas 6:16. Vamos a leerlo. Gálatas 6:16. Si alguien lo quiere leer en su Biblia, está bien, o si no, aquí está en la pantalla. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Por qué tiene que decir Pablo de Dios, el Israel de Dios? Si dice el Israel de Dios es porque está implicando que hay un Israel que no es de Dios. ¿Cuál es el Israel que no es de Dios? ¿Cuál? Desobediente. Los judíos que rechazaron a Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, no todos los judíos eran judíos delante de los ojos de Dios, sino aquellos que habían, en primer lugar, experimentado la regeneración. Pero también, no solo habían cambiado de adentro, sino habían cambiado de adentro por una razón muy particular. Entonces, la segunda evidencia de que alguien era verdaderamente parte del pueblo de Dios, número 2, o letra B, porque ese judío aceptó que Jesús era el Hijo de Dios. Observen cómo lo dice el Señor en Juan 8, 37 y 42. Este es un pasaje muy importante que vale la pena ser recordado, si no es que incluso memorizado. Observen. Versículo 37 de Juan 8. Alguien que lea, por favor. Sé que sois descendientes de Abraham y si porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Gracias. Entonces, ellos decían que eran descendientes de Abraham, o sea, judíos. ¿Pero qué rechazaban? Gracias, Joana.
rechazaban la palabra del Señor Jesús, no solo su palabra, lo rechazaban a él mismo. Observen el versículo 42. ¿Alguien quiere leer, por favor? Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Entonces, según este versículo, ¿cuál es una evidencia de que Dios es verdaderamente el Padre de una persona? ¿Conocerían a Jesús? No, eso no dice el texto. A María. ¿Amarían Ok. Amarían a Cristo. Pregunta, ¿los judíos de Filadelfia amaban a Jesús? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿los judíos de la sinagoga de la ciudad de Filadelfia amaban al Señor Jesucristo? No. ¿Eh? No. No lo amaban. No. Entonces, ¿eran verdaderos hijos de Dios? No. Ok, escucha bien esto. No importa lo que diga cualquiera de nosotros y cualquier otra persona respecto a si Dios es nuestro Padre, si nosotros no hemos experimentado regeneración y si nosotros no amamos al Señor Jesucristo, aunque yo diga que Dios es mi Padre, no es mi Padre. Porque si Dios fuera mi Padre, entonces yo amaría a Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay personas que creen que el Dios de los musulmanes y el Dios de los cristianos es el mismo Dios, nomás con nombre diferente. Porque hay personas que dicen que hay un solo Dios en el universo y cada religión lo llama de manera diferente. Pero viene al caso de que ciertas religiones desprecian al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser cierto que sea el mismo Dios, el Dios cristiano, que el Dios de todos, cuando hay grupos que descontinúan la preponderancia de nuestro Señor Jesucristo en el plan de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, no, señor Jesús Adrián Romero, no estamos de acuerdo con usted. No tenemos terreno en común con los musulmanes porque no adoramos al mismo Dios. El Dios que nosotros adoramos ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de todos. Y el Dios del Islam dice que Jesús es un simple profeta inferior a Mohammed. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Entonces no es el mismo Dios. Ni es el mismo Dios de otras religiones que dicen que Cristo no es el único camino. Ese es el problema del cristianismo. ¿Cuál es el problema del cristianismo? La exclusividad. Que los cristianos bíblicos insistimos de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Que cualquiera que diga que puede llegar al Padre por algún otro medio que no sea Jesús, entonces no es el Dios cristiano. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué mataron a Jesús los judíos? Lo mataron no por lo que hacía, sino por lo que dijo. ¿Me doy a entender? ¿Y qué dijo? Que él era el Hijo de Dios y que nadie llegaría a Dios si no fuera por él. Y que debían no solamente creer en Jesús, debían amarlo. Eso es lo que está diciendo ese texto. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Eso. Por eso decimos que la auténtica fe salvadora no solamente es una fe intelectual que dice yo creo en Cristo, es una fe apasionada, porque es una fe que se traduce en amor por Cristo. ¿Me explico? Si alguien dice que cree en Cristo, pero no lo ama, esa no es la fe bíblica. ¿Sí me explico? Ahora, hay o no hay muchos que dicen ser cristianos, dicen creer en Cristo, pero el amor de Cristo, el amor por Cristo no se les ve por ningún lado. ¿O no? ¿Verdad? Hay más pasión por el América, las Chivas, los 49ers, o por Starbucks, un cafecito, qué sé yo, que por Cristo. Pues esas son señales que hay que evaluar. ¿Sí me explico, hermanos? Una carencia de amor por Cristo, pues es algo que amerita evaluación.
Si tú amas más a tu pastor que a Cristo, ya estuvo, ya estuvo. Renuncio. También renuncio, ¿verdad? Bueno. Por desgracia, el tiempo se ha ido. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a tener que hacer una pausa en este punto una vez más. Pero vamos a continuar. En la próxima, aquí donde nos quedamos. Aquí dice, bueno, ahí nos vamos a quedar porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, de esta manera concluyo mi exposición en este momento. En la próxima oportunidad vamos a terminar finalmente el mensaje de Cristo a la iglesia que está en Filadelfia.